Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. A través de la palabra de Dios podemos ver desde el principio cuál es el deseo de Dios. Que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Quiere que todas las personas puedan escuchar este precioso Evangelio, que Jesús es el Cristo. Para ello, Dios por su gracia nos ha escogido. Él quiere utilizarnos para eso, para que este Evangelio a través de nosotros esté llegando a esas personas que Él tiene preparadas. Pero la realidad es que estamos en medio de conflictos, ¿verdad? Estamos en dificultades continuamente, no tenemos fuerzas y a veces pues nos desanimamos, esa es la realidad. Por supuesto, en ese estado pues no está funcionando el evangelismo y parece como algo que es muy lejano hacia mí, ¿no? Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Si dentro de Jesús el Cristo Dios me ha dado todo, ¿cuál es el problema? ¿Es la otra persona que me molesta? ¿Es esa economía que realmente me está preocupando? El verdadero problema es que no tenemos fuerza espiritual. Ese es el verdadero problema. Al no tener fuerza espiritual, pues hay 3 batallas que tenemos que estar enfrentando cada día. Y sin esa fuerza no podemos vencerlas. La primera, ¿cuál es? El yo. Sin fuerza espiritual, aunque tenemos a Cristo, pues estamos viendo todo a nuestra manera, con nuestro punto de vista, ¿verdad? Y somos engañados. Si no sale como yo pienso o creo, ya me siento mal. Estoy en ello. Y eso no funciona, ¿verdad? Tampoco puedo tener victoria en la segunda batalla. ¿Cuál es? El mundo. Y este mundo me tienta continuamente. Hay muchas cosas atractivas, cosas que hace la mayoría. Y si no tengo fuerza, pues a veces caigo, ¿verdad? Soy atrapado, porque como no me estoy llenando de Dios, pues intento llenarme de otras cosas, con buen corazón. Por supuesto, esas otras cosas no me pueden llenar espiritualmente y no funciona. Y tampoco la tercera batalla puedo tener victoria. ¿Contra quién es? Contra Satanás. Y Satanás, por supuesto, a un hijo de Dios no puede vencerle. Somos de Cristo, pero puede engañarnos. Y él, pues nos engaña continuamente. Bueno, abandona, o no hagas esto, o márchate. Él viene con esos engaños, ¿verdad? Pero el problema no es la persona, no es la situación en sí. El problema es mi estado espiritual. No tengo fuerza espiritual. Ese es el verdadero problema. Pero por supuesto, Dios, que nos ama tanto, solo Dios nos da la respuesta. Y Dios Trino, Él está con nosotros. Ya somos hijos de Dios. Por eso, Dios Padre, Él siempre da la palabra, siempre. Dice en Génesis 18:17 que antes de hacer algo, Dios Padre Él da la palabra. Y por supuesto, cuando da una palabra, la cumple. Por eso, este tiempo que estamos ahora dando culto a Dios, escuchando la palabra, hay que estar escuchando la palabra de Dios para mi vida. Dios es vivo y Él quiere hablarnos concretamente. Y esa palabra que Él me da, Él la va a cumplir. Viendo la incapacidad del hombre separado de Él, Dios preparó ese plan de salvación desde tiempos eternos. Y Dios Hijo
Jesucristo, Él cumplió esa obra en la cruz y venció esas 3 maldiciones que nosotros no podíamos vencer. Jesús el Cristo ha vencido totalmente a Satanás. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él nos sacó de todo desastre, nos liberó de todo pecado, de toda maldición, y también nos sacó del respaldo del infierno. Eso lo cumplió Jesús el Cristo, el Hijo, y también el Espíritu Santo. Él obra y aplica esa salvación que ha conseguido Jesús el Cristo en nuestras vidas. Por eso, a través de creer en Jesús el Cristo, ya el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 3:16, mora en nosotros. Ya el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Hemos nacido de agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo ya mora con nosotros y está con nosotros para siempre, como dice en Juan 14:16, para siempre. Y Él nos guía, como encontramos en Juan 16:13. Él ya guía nuestras vidas. Por eso es tan importante tomar la palabra, porque el Espíritu Santo, que es Dios, nos guía siempre a través de la palabra, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Va siempre junto. Por eso la importancia de permanecer en la palabra. Y no solo nos guía, Él nos llena y nos da el poder. Por eso el Señor dijo, antes de ir a la cruz, Él le dijo a los discípulos que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Él no nos ha dejado solos. Él, que ha resucitado, que ha ascendido, que está glorificado, envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder. ¿El poder para qué? Para vencer en estas 3 batallas. Por eso vemos la vida de Pedro. Él, aunque conocía a Jesús el Cristo, no tenía fuerza espiritual. Por eso seguía en el yo. Él malentendía quién era Cristo. Él pensaba que era un Mesías guerrero, que iba a vencer a los romanos. No estaba entendiendo bien, lo veía a su manera, estaba en el yo. No funcionaba. También Pedro estaba buscando las cosas del mundo por no tener fuerza. Y él quería posiciones, estaba peleando siempre con los discípulos porque él quería tener el primer lugar. Buscaba la economía, pensaba que Jesús el Cristo iba a ser el rey de Israel. Entonces él sería el ministro de finanzas, tendría muchísima economía, ¿verdad? Estaba totalmente ahí atrapado. Y Satanás lo engañaba. ¿Hasta qué punto? En Mateo 16, el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él ya era hijo de Dios, pero por no tener fuerza espiritual, estaba perdiendo en esas 3 batallas, en el yo, en el mundo y contra Satanás. Por eso llegó ya un punto Pedro, que por esa debilidad negó al Señor 3 veces y pensaba que ya había terminado el plan que Dios tenía con su vida, ¿verdad? Se fue otra vez a pescar. Pero el Señor resucitado fue a su vida, fue a por Pedro y lo llevó al monte del Olivar 40 días. Allí les dio la palabra. Allí realmente tuvieron un nuevo comienzo. Y en Hechos 1:14 dice que empezaron a orar. ¿Y qué ocurrió? En Hechos 2, del 1 al 4, dice la palabra que el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando. Necesitamos esa plenitud del Espíritu Santo que nos da el poder para tener victoria en esas 3 batallas, para ser testigos, para proclamar el Evangelio.
Porque el verdadero problema, ya lo he dicho antes, no es esa persona, no es esa situación, no es ese conflicto, no. El verdadero problema es que no tengo ninguna fuerza espiritual. Pero Dios, Él me ha dado el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Restaurar esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Esa es la llave. Tengo que restaurar el poder espiritual. Por eso, el mensaje de hoy, el título es El discípulo lleno del Espíritu Santo. El discípulo lleno del Espíritu Santo. Y se puede ser discípulo lleno del Espíritu Santo o discípulo sin ninguna fuerza espiritual. Si no tenemos fuerza espiritual, aunque somos hijos de Dios, no se puede. No se puede, somos engañados continuamente. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la llave. Esa plenitud del Espíritu Santo. Normalmente siempre buscamos o pensamos que las verdaderas bendiciones son materiales. Es lo que piensa la mayoría. Tener una gran casa, un buen carro, mucha economía. Uy, eso es bendición de Dios, pero las verdaderas bendiciones no son esas. ¿Qué trajimos a este mundo? Materialmente nada, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a llevar materialmente de este mundo? Nada. Por eso, las verdaderas bendiciones son espirituales. Y la iglesia primitiva, ellos no iban buscando posición, economía, no. Ellos buscaban esto. Ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que más anhelaban y es lo que tenemos que anhelar nosotros. Por eso Pablo está diciendo en Efesios 5:18, muy importante, Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, ahí hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que buscaban los hermanos de la iglesia primitiva. Y aunque eran tan débiles, aunque los perseguían, como fueron llenos del Espíritu Santo, pudieron tener la victoria, pudieron ser utilizados para transformar todo ese poderoso imperio romano. Si nosotros estamos experimentando el poder del Espíritu Santo, que ya está en nosotros, pero es que nos llene esa plenitud, ahí Dios va a levantar grandes respuestas en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Por eso Pablo lo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo fue utilizado también grandemente porque tenía ese secreto. Él era lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo? Pues ahí Pablo está haciendo una analogía, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Y cuando uno se embriaga con vino, con alcohol, pues esa persona ya pierde el sentido, ya no se da cuenta de lo que hace, de quién es, ¿verdad? Ya no es él. Pero por supuesto, lo que quiere decir es que seamos tan llenos de Dios, tan llenos que no seamos nosotros mismos, que sea Dios a través de nosotros, que no sea nuestro plan, que no sean nuestros deseos, que nos llene totalmente Dios. A veces malentendemos, pensamos que es una experiencia mística el ser lleno o tener la plenitud del Espíritu Santo. Por supuesto, Dios lo puede hacer así, pero es llenarnos de Él, llenarnos de su palabra, de la alabanza, de la oración. Si me lleno de Dios, pues estoy lleno, tengo esa plenitud, ¿verdad? Hasta que esté totalmente gobernando totalmente mi vida, mi mente, mi corazón, todo, que me llene, hasta que esa bendición salte a través de mí, sea un río de bendición.
llegue a la gente que hay alrededor, ¿verdad? Hasta ese punto. Por eso, Pedro, él fue utilizado grandemente por Dios, como vemos en el pasaje de hoy, porque él pudo gozar de esa llenura del Espíritu Santo. Y en este día les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar desafiando para estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo. De esa manera vamos a ser testigos, de esa manera Dios va a obrar grandemente a través de nuestras vidas. Muy bien, ¿y cómo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ellos, en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos estuvieron 10 días allí. ¿Qué hacían? Perseverando unánimes en oración y ruego. Ellos tomaron la palabra y perseverando, no era así de manera liviana, perseverando en oración, allí orando poderosamente, allí llegó el horario que recibieron esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar restaurando esa oración con la palabra para poder experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Y en primer lugar, tenemos que orar con el Evangelio. El Evangelio, el núcleo, es que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y tenemos que orar con ese corazón, orar para recibir esa plenitud del Espíritu Santo, con el Evangelio, con Cristo que ha vencido a Satanás, que ha vencido totalmente los desastres, nos ha sacado del respaldo del infierno. Hay que orar. ¿Para qué hay que orar? ¿Para qué necesitamos salir totalmente y recibir esa plenitud del Espíritu Santo? Porque es la manera de salir de lo incorrecto. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para salir de lo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Pues es todas las cosas incorrectas que tenemos dentro, ¿verdad? Nuestros pensamientos, hay muchos incorrectos, cosas que hemos, incluso antes de nacer, recibido, nos han afectado Satanás a través de heridas, acontecimientos desagradables en nuestras vidas, pensamientos incorrectos que son contrarios a lo que Dios dice, y eso se ha agravado, es nuestra manera de ver el mundo, cosas que hemos aprendido en la escuela, en el colegio. Estamos llenos de cosas incorrectas y eso afecta nuestra vida. Por eso se ha agravado, se ha enraizado y es nuestra naturaleza, es lo que hacemos, ¿verdad? Porque se ha agravado ahí, se ha enraizado y es lo que llegamos a poner por obra. Por eso hay que salir de esas cosas incorrectas, de todas las heridas, de nuestros propios pensamientos. Eso nos está totalmente amargando. Hay que salir, porque si no salimos de ahí, es como una casa que se está cayendo. ¿Podemos vivir en esa casa? Si yo sé que esa casa se va a caer, no me quedaría ahí a vivir, saldría corriendo, ¿no? Pues eso es una casa que se cae. Si yo sigo viviendo en mis pensamientos propios, con mis heridas, eso se va a caer, va a fracasar. Por eso hay que salir de ahí. ¿Cómo podemos salir? Restaurando la oración. Hay que restaurar esa oración. Orando con la palabra. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Tenemos que estar orando. Orando para recibir esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Ahí es cuando yo voy a poder salir totalmente de esas cosas incorrectas. Hay que salir totalmente. Y solo con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo, puedo trascenderme a mí mismo. Por eso en ese momento, si empieza a orar, ¿qué va a ocurrir? Se restaura la imagen de Dios. Génesis 1:27, Él me creó a su imagen y semejanza. Somos seres espirituales. Y cuando estoy a través de la oración experimentando esa plenitud del Espíritu Santo, restauro la imagen de Dios. Génesis 2:7, el aliento de vida. Dios sopló aliento de vida y fuimos seres vivientes.
Y cuando tengo ese tiempo de oración, tomando el pacto de Jesús el Cristo, ahí se restaura ese poder espiritual. Y también Génesis 2, 17 y 18. Y las bendiciones del huerto del Edén. Eso, a mi alrededor, esa bendición también se va a transmitir. Va a haber sanidad incluso en mi familia. Por eso, ese tiempo de oración es el tiempo donde podemos estar avivando realmente la imagen de Dios, el aliento de vida, las bendiciones del Edén. Ese es el tiempo de oración. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y en ese momento, Dios me va a sacar de lo incorrecto. No hay otra manera. Uno no puede tomarse una píldora, una pastilla y sacar y salir de las cosas incorrectas. Bueno, puedes ir al psicólogo, ¿verdad? Y por supuesto, están haciendo una gran labor y esa ayuda, pero realmente, como muchos de esos problemas son espirituales, uno va al psicólogo y él pues dice, a ver, ¿qué es lo que tienes en la mochila? Y empieza a sacarlo. Mira, esto que tienes aquí se llama así. Y esto técnicamente se llama asá. Y es bueno, ¿verdad? Pero cuando sales por la puerta, primeramente ya te vuelven a meter eso en la mochila. No te puede dar verdadera respuesta, porque muchos de estos problemas son de origen espiritual. Por eso, la única manera es a través de Jesús el Cristo, y orando podemos restaurar totalmente esa plenitud del Espíritu Santo que nos da el poder para trascender a nosotros mismos. Y vemos la vida de Ana en 1 Samuel. Ana tenía un problema. ¿Qué problema tenía Ana? Era estéril. En esa época era un problema grandísimo, hoy en día también, pero en esa época todavía más. Y por supuesto la criticaban, la despreciaban. Era considerada una persona maldita, como una maldición que Dios le había dado. Eso es lo que decían. Por eso su marido Elcana, como ella no tenía hijos, se casó con otra mujer. Tenía dos. Era Penina. Y esta Penina, pues sí que tenía hijos. Pero Elcana amaba mucho a Ana. Y Penina, pues se dedicaba a molestar a Ana, despreciándola. Mira, yo tengo hijos, tú no puedes tener. Por eso Ana estaba totalmente amargada. Por supuesto, no es la manera de Dios. Un matrimonio es un varón y una hembra, ¿verdad? Todo lo que no sea eso no funciona, trae problemas. Y estaba sufriendo grandemente Ana. Ella estaba totalmente en su yo, viviendo con esas heridas incorrectas. Por eso, al final empezó a orar. Se puso a orar allí en el templo. Pero ¿cuál era su oración? Decía, Señor, dame un hijo. ¿Pero por qué quería un hijo? Para pelear con Penina. Dame un hijo para demostrar a Penina que yo soy mejor. Dame hijos para que le pueda demostrar que yo también puedo, que soy mejor que ella. Eso es una oración incorrecta, ¿verdad? Y si estamos con las cosas incorrectas, incluso vamos a orar de manera incorrecta. No funciona. Son oraciones centradas en nosotros. Pero al ir orando, empezó a restaurar esta parte. Ahí se levanta la sanidad. Empezó a recibir el poder espiritual. Y empezó a darse cuenta que estaba orando incorrectamente. Que ella estaba con un problema, cuando realmente el verdadero problema de esa época era que el pueblo de Israel estaba sufriendo porque no había evangelio, estaban en idolatría, y por causa de eso los filisteos le atacaban constantemente. Y nosotros a veces estamos engañados en un problema que pensamos que es un gran problema, pero realmente hay problemas mucho más grandes que tenemos que empezar a ver. La gente está muriendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y necesitan a Cristo. Por eso, al orar, Dios empezó a sanar a Ana. Empezó a salir de aquí, empezó a restaurar esta parte tan importante. Y ahí se dio cuenta.
Ya no voy a orar por mí, voy a orar por lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea? Que se proclame el Evangelio en mi nación. Mi nación está cayendo porque no predican a Jesús el Cristo. Por eso empezó a orar. Señor, levanta un evangelista. Ya no quiero un hijo para mí, quiero un hijo para ti. Un nazáreo, una persona que voy a entregar para tu servicio, para que predique el Evangelio. Y ese es el deseo de Dios. Por eso cuando Ana salió de lo incorrecto, ya cambió totalmente su oración y Dios le dio respuesta. ¿Qué era la respuesta? Samuel. Samuel fue ese evangelista entregado para Dios. Y en el pasaje de hoy vemos también Pedro, ¿verdad? Pedro, vemos en el versículo 9, dice que él a la hora sexta, él subió a la azotea a orar. Estaba allí en Jope, en casa de Simón, el curtidor. Y a la hora sexta, que serían las 12 de la tarde, él tenía esos tiempos marcados de oración. Y eso es muy importante. Para poder gozar esa llenura del Espíritu Santo hay que tener tiempos marcados de oración. Pedro los tenía. Por eso subió allí a la azotea, a un lugar tranquilo, para poder orar. Y al orar, el Señor le mostró una visión muy extraña. Bajaba un lienzo con animales impuros para los judíos y el Señor le decía, mata y come. Y decía, no, Señor, eso es impuro. Se lo estaba diciendo Dios, pero Pedro, como estaba todavía encerrado en su yo, había moldes incorrectos, al Señor le decía, no, eso no se puede hacer, pero Dios mismo se lo estaba diciendo. Y a veces somos tan duros, que tenemos ese pensamiento nuestro tan fuerte, que a veces, pues eso, somos capaces hasta no de querer escuchar la voz de Dios, querer hacerla a nuestra manera. Pero al orar, Dios justamente en ese tiempo le hizo restaurar esa parte. Y le empezó a preparar para que saliera de esos moldes, para que se diera cuenta que este evangelio no era solo para los judíos. Él ya lo había escuchado. El Señor, antes de ascender, en Hechos 1:8 lo dijo, que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio es para todo el mundo, ¿verdad? Pero Pedro, que se había criado, era judío y tenía esa mentalidad judía, que no se hablaban con los gentiles, que consideraban que era como animales. Aunque el Señor lo había dicho, todavía le costaba entenderlo. Por eso Dios, en ese tiempo de oración, Él nos da esa sanidad. Empieza a sacarnos de lo incorrecto, de lo que nos está haciendo daño, de lo que nos está engañando. Hay que salir de ahí totalmente. Por eso fue a través de la oración. Pedro, ya Dios empezó a trabajar, a quitarle ese pensamiento incorrecto. Hay que predicar el evangelio a todos los gentiles. A quien yo diga puro, no digas tú que es impuro. Por eso es la primera parte, lo primero que tenemos que hacer. Para poder gozar de esa llenura del Espíritu Santo, que empecemos a orar con el Evangelio, para estar realmente restaurando la imagen de Dios, el poder de Dios, las bendiciones del Edén en nuestra vida. ¿Cuál es la segunda parte? Orar disfrutando de las obras del reino de Dios. Y no solo hay que salir de las cosas incorrectas, hay que salir también de la dirección incorrecta. Si estamos en el yo, ¿qué dirección tenemos? Solo pensando en nosotros, buscando lo físico, lo material, ¿verdad? Ya tomamos direcciones incorrectas. Por eso, ¿cómo podemos cambiar eso? No solo orando con Jesús el Cristo, que ha consumado todo, sino con esa misión que Él nos da. Cuando oramos se levantan las obras del reino de Dios. Por eso tenemos que orar disfrutando del trono celestial. Ese es nuestro respaldo, Dios que está en su trono, con sus ejércitos celestiales.
Hay que orar disfrutando de ese respaldo. Y se levantan esas obras que trascienden el tiempo y el espacio. Y al orar, ciertamente se levanta la luz del Evangelio que va a llegar a las 237 naciones. Y esa es la oración que tenemos que hacer para poder experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso vemos como en el versículo 3, este Cornelio, que era un centurión, era gentil, él oraba, era religioso, pero tenía su oración. Por eso en el versículo 3 dice que tuvo una visión y un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Un ángel de Dios. ¿Eso qué es? La bendición del trono celestial. Ya Dios estaba preparando a Cornelio. Eso trasciende el tiempo y el espacio. Antes de encontrarse con Pedro, ya Dios estaba preparando el corazón de Cornelio. Por eso, cuando estamos orando, se levantan esas respuestas, las obras del reino de Dios, y ya empezamos a tener esa dirección. Y vemos versículo 19 y 20, cómo después de esa visión, Pedro le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Fíjense cómo era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba guiando. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ya Pedro cambió totalmente la dirección incorrecta, ¿verdad? Él podría haber dicho, bueno, yo no me voy con esos 3 hombres, son gentiles. Además, aquí estoy al lado de la playa en Jope, ¿yo por qué tengo que ir ahí? No me interesa. Y realmente, si estamos todavía en lo incorrecto, tenemos direcciones incorrectas a nuestra manera. No funciona. Por eso cuando yo oro y estoy restaurando esa llenura del Espíritu Santo, ya voy a buscar totalmente la dirección de Dios. Y Dios siempre nos guía a la evangelización. Por eso Pedro, que había orado y había roto esquemas, el Señor a través de él, estereotipos, que el Evangelio también era para los gentiles, a ella el Espíritu le guió, que se fuera con esos hombres. ¿Por qué? Ya había preparado el corazón de Pedro, y eso es la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo una joven, pues que no venía a la iglesia. Entonces pude contactar, y estaba siempre trabajando en una pizzería, y como no venía, pues empecé a ir a la pizzería una vez a la semana para compartir la palabra. El jefe nos dio permiso y allí, en una de las mesas de la pizzería, pues teníamos un rato, compartíamos la palabra, orábamos. En cuanto empezó a recibir la palabra, empezó a restaurar la oración. ¿Y qué ocurrió? Se empezó a restaurar esa parte, ¿verdad? Ella era hija de Dios, pero por no tener fuerza espiritual, pues no iba a la iglesia, tenía problemas, estaba súper enfadada con ese jefe de la pizzería, con los compañeros. No funcionaba nada, ¿verdad? Pero a través de la palabra, que es viva y eficaz, ella empezó a orar y empezó a restaurar esa parte. Empezó a tener fuerza espiritual. Entonces ya empezó a orar. Ya su dirección cambió. ¿Cómo oraba? Empezó a orar porque se dio cuenta que en esa pizzería no solo era ir a ganar dinero, que Dios tenía un plan. Empezó a darse cuenta de eso. Y empezó a orar por su jefe, por sus compañeros. Ya cambió la dirección, ¿verdad? Oró para que el reino de Dios se estableciera, porque es el respaldo espiritual que tenemos. Pero si no tenemos fuerza espiritual, pues estamos totalmente con nuestro pensamiento, nos sentimos mal y ya tenemos nuestra dirección y no funciona, ¿verdad? Por eso es tan importante que podamos restaurar esa llenura del Espíritu Santo con la oración. Y en primer lugar, orar con el pacto de Cristo que ha consumado todo. Orar para disfrutar, para que el reino de Dios se establezca en cada lugar que estemos. No tenemos que pelear con nadie
Cristo ya tiene la victoria. Tenemos que tomar el pacto de Cristo, orar con esa plenitud del Espíritu Santo. Veremos cómo en el horario de Dios Él da la respuesta. Él convierte ese problema en una respuesta. Convierte ese conflicto en un tiempo para renovar mi vida. Convierte esa crisis en una oportunidad. Pero si no tengo esa llenura del Espíritu Santo, no lo veo, ¿verdad? Y soy engañado. Y también, en tercer lugar, tenemos que orar para experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Salir del resultado incorrecto. Si estoy viviendo en lo incorrecto, con mi pensamiento, con mis ideas, tomo una dirección incorrecta, ¿verdad? Porque estoy guiándome a mi manera, es incorrecto. Entonces, ¿qué resultado vendrá? Incorrecto. La única manera de cambiar eso es con la llenura del Espíritu Santo. Ya somos de Cristo, somos nuevas criaturas, pero tenemos que estar experimentando el poder. Por eso Pablo lo dice en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Que seáis llenos, esa plenitud, que nos llenemos de Cristo. ¿Cómo? Primeramente con la oración. Tenemos que empezar a tener esos tiempos de oración. Orar con el pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo. Orar para que el reino de Dios se establezca. Y orar con el poder del Espíritu Santo. Ahí vendrá el resultado. ¿Qué resultado vino? Vemos que Pedro y también un grupo se fueron con esos 3 hombres al día siguiente allí a Cesarea. ¿Dónde estaba Pedro? Allí fueron. Perdón, donde estaba Cornelio. ¿Y allí qué respuestas se levantaron? Se levantaron respuestas que nunca antes ni nunca después. Y esas son las respuestas que Dios va a levantar en nuestras vidas. Cuando Josué estaba Dios a través de él conquistando la tierra de Canaán, se levantó una alianza de amorreos, un ejército inmenso. Eran en número muchísimo superiores a ellos. Pero Josué, que gozaba de la llenura del Espíritu Santo, él tomó el pacto, oró y fue a pelear esa batalla espiritual. Como el día se estaba haciendo de noche, dice que Josué oró y Dios detuvo el sol y la luna. Ese día se alargó, dice la palabra. Eso fue una respuesta que nunca antes y nunca después. Y esas son las respuestas que vamos a poder estar experimentando, lo que Dios hace. ¿Qué respuesta se levantó? Vemos que fueron a casa de Cornelio. Y allí, como hemos leído, Pedro predicó que Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Cornelio había juntado a sus amigos, a sus siervos, a un montón de gente, porque él quería que estuvieran escuchando este mensaje. Era un discípulo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a hacer encontrar con esos discípulos que Él tiene en nuestros campos. ¿Qué ocurrió? Vemos que al escuchar el Evangelio, como había pasado el día de Pentecostés, allí en el aposento alto de Marcos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otros idiomas, fueron llenos del Espíritu Santo. Se levantaron las obras de la salvación. Pudieron recibir la salvación. Hubo una respuesta que nunca antes y nunca después. Era la primera vez que un discípulo como Pedro era utilizado por Dios para llevar la salvación a los gentiles. Si nosotros estamos, como dice la palabra de hoy, restaurando esa oración para ser llenos del Espíritu Santo, orando en el pacto de Jesús el Cristo, Él ha consumado todo, no hay problema que Cristo no haya consumado, orando para que se levanten las obras del reino de Dios.
La oscuridad va a ser quebrantada en el horario de Dios y ciertamente Dios va a levantar esas respuestas que solo Dios puede hacer, que nunca antes y nunca después. En ese momento los matrimonios van a ser sanados, las familias restauradas, se van a levantar esas obras de sanidad, las enfermedades, respuestas que nunca antes y nunca después, para que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Por eso, ciertamente, el Señor va a levantar esas obras para alcanzar las 237 naciones, para levantar esas obras de sanidad y que las siguientes generaciones sean levantadas como cumbre. ¿Cuál es la conclusión? Si somos llenos del Espíritu Santo, si disfrutamos de estas bendiciones, podremos estar cambiando el pasado. Pedro era un pescador, era humilde. Pedro era una persona colérica, dicen, con un carácter fuerte, ¿verdad? Pedro no era una persona preparada humanamente, no era un intelectual, pero cuando pudo realmente experimentar a través de Cristo ese poder, realmente ese pasado fue una plataforma. Dios utilizó a Pedro grandemente. No solo el pasado tuvo respuesta al presente. Todas las situaciones que Pedro podía encontrar siempre eran para glorificar a Dios. Y de esa manera, si tenemos victoria en el presente es lo que nos lleva totalmente al futuro, ¿verdad? Tendremos victoria al futuro. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El problema no es esa persona, no es ese conflicto. ¿Cuál es el verdadero problema? Que no tengo fuerza espiritual. Por eso, nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo, ya mora en nosotros, tenemos que restaurar la llenura del Espíritu Santo, el poder espiritual. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con la oración. Como hicieron los discípulos, durante 10 días estaban orando, perseverando, y cuando llegó el día de Pentecostés, experimentaron esa plenitud del Espíritu Santo. Salieron de lo incorrecto, de lo suyo, pudieron cambiar su dirección. Su dirección era la evangelización mundial. ¿Y cuál fue el resultado? Dios los levantó grandes obras, alcanzaron totalmente las 237 naciones, dieron sanidad a todas las personas que se encontraron y traspasaron el pacto a las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Empiecen esta semana a orar, pero no orar de cualquier manera. ¿Cómo tenemos que orar? Disfrutando de Dios Trino, de las bendiciones del trono celestial que están aquí. Y también con esas 3 respuestas de las 3 épocas. Tengan ese tiempo de meditación, un tiempo cada día donde podamos estar concentrándonos en Dios Trino, en el poder de Dios Trino, en las bendiciones del trono celestial. Con ese poder vamos a poder totalmente cambiar nuestro pasado, sea una plataforma, disfrutar del presente y vamos a tener victoria en nuestro futuro.